la experiencia que yo tuve la hice en FabLab ESAM, la primera vez que se instaló el FabLab ahí. Y bueno, aquí un poco algunas imágenes para generar cuestionamientos sobre qué es esto. Plantas. Conforme las imágenes iban pasando, uno se puede dar cuenta que son plantas artificiales. Esta imagen es una foto aérea de la zona de la selva de Brasil, en donde ya se ve el impacto que el hombre tiene sobre un territorio como la selva, empezando a parametrizarlo, cuadricularlo. Seguramente algunos de estos terrenos están en este estado por producto de la quema de bosques. Este es un caso, ya un poco la idea es ir viendo, ¿no? Desde un macro hasta un zoom. Esta es una vivienda dentro de una de las joyas urbanas que tiene Lima, que es Previ. Me gustó mucho esta imagen porque aquí se ve la estructura arquitectónica hecha por arquitectos muy reconocidos, pero cómo está ya transformándose o está recubriéndose por esta enredadera. Una de las ventanas. Para mí esto ya no es que la planta esté invadiendo la estructura de repente de esta ventana, sino es un diálogo. Entonces, esta mirada un poco más cotidiana, urbana, de todos los días, son las que en verdad sembraron esa curiosidad en mí de que si era posible generar una comunicación entre especies. En verdad me gustaría empezar a generar lazos con las diferentes especies, pero en específico por la presencia abundante de las plantas a nuestro alrededor, como espacios públicos, en nuestras casas, en las macetas y hasta en plantas artificiales, que cada vez aumentan más. Entonces yo dije, ¿por qué no empezamos con las plantas? Y mi proyecto de Academy consta de un ensayo, porque al inicio yo no sabía si se podía o cómo, pero me parecía que la Academy justamente es un espacio que uno lo toma para generar prototipos rápidos, que tú al inicio no sabes si van a funcionar o no, entonces es una sorpresa. Entonces, en síntesis, es la comunicación entre tres estructuras. Una es el ser humano, otra es la planta y la estructura artificial, que en este caso vendría a ser un pliegue. Acá, en el caso de la planta y el humano, se usa una biotransmisión, pero ya en el caso de la planta y la estructura artificial, tenía que haber esta interfase que es la transmisión digital, y es ahí en donde entra todo el proceso que les voy a contar. Como dos tipos de output, desarrollé el movimiento, ya que generalmente pensamos que las plantas no se mueven, sin embargo, sí realizan movimientos a menor escala, sin embargo, y el sonido. Para mí es importante contar el proceso y no de repente mostrarles ya todo el prototipo desarrollado, porque el Academy justamente es un proceso de autoaprendizaje, en donde si tú eres una persona que no sabe sobre electrónica, no sabe sobre programación, sobre manejar máquinas o software, pues lo vas aprendiendo a tu manera. Esta fue mi manera de aprender electrónica, ¿no? Empezar con papel, con cinta conductiva, con un LED, para ir probando. Después, cuando empecé a ver la posibilidad de la estructura, vi que lo más apropiado eran los pliegues, por su forma, que replica patrones naturales, entonces tiene ya insertadas características de fractalidad, de que se repliega bien, de estructuras, por más de que sea algo como un cartón. Aquí hay un resumen, una de las láminas, en donde muestro el compuesto que hice para la pieza final, que es simplemente cartón, tela, y cómo ambas ya generan una estructura diferente, mucho más resistente a que simplemente fuera cartón. Y claro, todo ha sido cortado, cada parte del proyecto usa una máquina, ¿no? En ese caso fue el láser. Después, para el caso de este sensor, yo no quería que fuera encima de una tarjeta sólida, sino que se adaptara al patrón del pliegue. Por lo tanto, es un sensor diseñado en base a cartón
y usando una máquina se puede cortar finamente este cobre que es como un sticker. Entonces los circuitos ya no necesitan estar sobre algo sólido, sino pueden estar sobre estructuras flexibles y adaptadas a la forma que queramos. Acá hay las pruebas, ¿no? Ahí están los circuitos, el sensor de luz. En este caso, este es un sensor de luz. Y aquí un poco les quería hacer escuchar los primeros acercamientos al sonido. Me parece que es esta. Como esta, vamos a verla después. Aquí nosotros siempre en la academia tenemos que registrar los fracasos, los aciertos, todo. Estos son los sonidos que estábamos explorando con mi amigo Leo, que también participó del proyecto en la parte sonora, sobre el sonido de las bacterias. Porque a un inicio me pregunté, ¿podríamos hacer con el agua sucia, por el medio del metabolismo de repente? Resultó siendo muy complejo, pero por ahí vamos a escuchar algunos sonidos. Igual siguen viendo el problema de que la aire también es muy pequeño. Claro, y acá sabemos lo fácil que puede ser prototipar. Este es un programa que se llama MaxSP, que lo utilizamos para justo conectar la parte de data de metabolismo con un output de sonido por medio de aquí ya la programación. Voy a adelantarle una parte. Y por ejemplo, claro, el problema con las bacterias es que es tan mínimo que podría ser complejo ampliar la señal, ¿no? Entonces por eso también, por todas las razones previas, yo escogí una planta. Es la variación de la frecuencia de tu... Pero ese Bluetooth no podría hacer otro sonido, o sea, ese... Ya. Vamos a parar, si el tiempo se pasa. Entonces ese fue es un ánodo y un cátodo con una fibra de carbono que lo que permite es ampliar el contacto, que toda la actividad metabólica pueda ampliarse. Es una cosa sencilla, pero bueno, era compleja ya para el desarrollo de la ampliación de la señal. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Reflexionemos sobre las plantas. Esta es una imagen de Stefano Mancuso, que es un biólogo que estudia la electrofisiología de las plantas, y aquí resume un poco todo lo que una planta puede sensar. Y aquí es donde uno se puede preguntar, las plantas en el espacio público, ¿qué hacen? ¿Solo las miramos, las usamos? ¿Nos gusta por su color verde? ¿Qué información podríamos tener si usáramos la información de las plantas? Ya es algunas figuras del proceso del desarrollo de algunas de las tarjetas electrónicas. Este es en específico de la planta, que esto es un dibujo que se hace en Illustrator, en un programa de dibujo vectores. Esta es la máquina, la Rolla Modela, que nos permite este proceso de milling, ¿no? Hacer los trazos de las rutas para la tarjeta, y finalmente le pegamos todo el potenciómetro y los demás elementos y ya tenemos esta tarjeta. Todo eso lo hacemos dentro del laboratorio en un tiempo mucho menor y más preciso que usando otras herramientas. Aquí está el sensor de luz, que es de este tamañito, y en verdad yo lo he hecho desde 2015 y sigue funcionando, o sea, también sirvió, de hecho la prueba.
Y bueno, aquí ya usamos otra máquina, que sería la cortadora de vinil, por ejemplo. Y aquí está todo el proceso, ¿no? Y aquí está insertado dentro del pliegue ya el sensor. Otra máquina que usamos dentro de la Academy es la Shopbot, que ya es una máquina que nos permite hacer construcciones a grande escala. Puede hacerse, hay una Fab Lab House, un proyecto grande. En este caso a mí me ayudó a hacer la base de mi proyecto. Esta es la síntesis de las partes que utilicé. Las plantas con 2 electrodos, uno positivo y uno negativo, que se conecta a la tarjeta que me permite amplificar la señal de las plantas. Estas a la vez son alimentadas por 9 voltios positivos y 9 voltios negativos. Todo esto va a un Arduino, que en verdad también lo fabriqué en el Fab Lab. No lo compré, o sea, podemos fabricar también estas tarjetas tan conocidas. De ahí hay otra tarjeta que controla los motores y el sensor de luz. Este es el diagrama de todas las partes. Entonces se logra conectar este mundo físico, natural y digital en un prototipo. Y voy a poner estas son algunas fotos de la exposición que hice en el MAC, en una exposición que se llamó Hacer la audición. Voy a ponerles un video para que escuchen el sonido. Y bueno, la idea también es llevar el proyecto a una escala diferente, a una escala de territorio como este. Y esta era un poco la imagen utópica de cómo podría ser. Todas las tarjetas ya, todo el cableado y las piezas impresas también, ¿no? En impresión 3D. Hola, estamos en...